Esta es una frase de verdad que no deja de sorprenderme cuántas veces la escucho en la consulta, tanto en hombres como mujeres, porque es una creencia muy arraigada, bastante difundida y distorsionada, que como todo lo que tiene que ver con el manejo emocional está influido por la cultura, la represión y todo ese tipo de elementos. Pero aquí la parte más importante es entender realmente dónde está la supuesta agresión por el hecho de tú dar una expresión acerca de cómo te sientes, cómo percibes, cómo comprendes una determinada situación en una interacción humana donde evidentemente hay algo que te está generando malestar y tú lo dices. Aquí es importante entender cómo se da este aprendizaje, ¿sí? Porque sí hay casos en los que es una agresión, pero no es la mayoría de las veces cómo se lo plantean o lo sienten los propios pacientes. El aprendizaje del manejo emocional, de la expresión emocional, tiene varias vías. Una, por supuesto, siempre la más importante va a tener que ver con los mandatos familiares directos, como por ejemplo, cállate, no llores, no digas eso, respétame, cuando un niño o una niña está haciendo conductas propias de su edad y es reprimido por la familia. Esa es una de las vías más importantes. La otra tiene que ver con el proceso de modelaje o por imitación. Es decir, cuando observamos las actitudes, los comportamientos de las personas adultas en el entorno familiar, entonces estamos observando es su gestualidad, estamos observando ciertas formas de mirar, el tono emocional con el que se habla y eso es la información que se está recibiendo y está quedando registrada en la mente de un niño o una niña. La otra forma también tiene que ver con esa respuesta o ese feedback que recibimos observando todas estas reacciones en las personas. Inclusive en algunas oportunidades es bastante común escuchar frases como, mire cómo haces que me ponga o estoy así por culpa tuya. Entonces, evidentemente, ese tipo de respuestas pues va a quedar registrada en una mente infantil, no va a creer. Y aparte de eso, hay todo un proceso de condicionamiento psicobiológico, porque todas las emociones y sentimientos van a generar una serie de reacciones, sensaciones, cuyo origen es fisiológico, que también van a quedar registradas en el cuerpo. Recuerda que tenemos memoria corporal. Y es lo que le pasa muchas veces a la gente cuando dice una frase como, es que no soporto las discusiones. Y es básicamente porque cuando la persona se ve expuesta a situaciones similares a las que vivió, el cuerpo va a generar las respuestas aprendidas y son involuntarias de origen biológico, muchas veces inconscientes, porque la gente no comprende por qué se siente de esa forma, que ya lo ha vivido antes, pero que a veces no recuerda exactamente ni dónde ni cómo fue que ya lo vivió. Cuando revisamos la historia familiar, por supuesto, ahí está la respuesta. Entonces, yo creo que es importante entender, para poder ayudarte a cambiar este pensamiento, es que no hay emociones ni positivas ni negativas. Todas las emociones son importantes, aunque sean desagradables. No todas las emociones son agradables, pero el hecho de que sean desagradables no significa que generan daño en sí mismos. Son mecanismos de la mente y del cuerpo para autorregularse. Por lo tanto, entonces hay que entender cuál es esa diferencia importante en el manejo emocional, en el aprendizaje que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Las emociones, por tener un origen biológico, generalmente son cortas y son intensas y básicamente el cuerpo tiene sus propios mecanismos de autorregulación. Pero también tenemos lo que llamamos los sentimientos, que son mucho más complejos porque ahí es donde interviene la parte racional. ¿Qué significado? ¿Cómo interpreto yo esa información de mi cuerpo más lo que estoy recibiendo yo de afuera? Que es entonces lo que se va a instaurar como un aprendizaje que mezclado, vamos a decirlo así, con lo racional, cada persona le va dando una interpretación, un valor, una cualidad que tiene que ver consigo mismo. No es algo universal, ¿ok? En el momento en que nosotros metemos la parte racional, el propio cerebro tiene sus mecanismos de retroalimentación y toda esa información está quedando registrada es dentro de ti, no es la misma respuesta para todo el mundo.
Yo quiero invitarte de todas maneras, como siempre, que visites mi página web, laculpaestuya.com, y busques en el buscador emociones y sentimientos para que veas el listado de situaciones, problemas, trastornos psicológicos donde están involucrados las emociones. Cualquiera que tú busques, es importante que comprendas de qué va cada una, cuál es su importancia y qué sentido tiene en la vida de la gente. Con respecto a lo que es la propia comunicación emocional, hay unos elementos aquí que son los que es importante tomar en cuenta y tratar de entender para poder hacer los cambios necesarios en ti para resolver esta situación y que logres entonces expresar tus sentimientos cuando sea necesario para tu bienestar. Lo primero y lo más importante es la intención. Esto es algo en lo que hay que prestarle demasiada atención en las relaciones humanas, porque cuando tú haces una expresión emocional, debes estar clara o claro en cuál es tu intención al hacer esa expresión. Si tu intención es para descalificar, culpabilizar, minimizar, atacar y hacer sentir mal a la otra persona porque sabes que le va a incomodar, entonces no estamos hablando de agresión, eso es un acto de violencia, ¿sí? Porque lo estás haciendo con una intención muy directa en contra de la otra persona y eso sí se considera un daño. Pero si tú estás hablando de algo que tú sientes que te pertenece, que tiene que ver contigo y hay otra persona involucrada, pero es tu sentimiento y eso a ti te hace daño, te incomoda, te perturba y tu intención es expresarlo, uno, para no quedarte con eso y dos, para buscar una solución a esta interacción, entonces no podemos hablar de que estás generando un daño. Estás atendiendo una necesidad personal de buscar tu propio equilibrio, tu tranquilidad y poder mantener la relación de una forma saludable. Entonces eso es súper importante. ¿Cuál es tu intención cuando vas a hacer una expresión emocional? El otro elemento súper importante es que las emociones y sentimientos humanos son individuales. No hay manera, no tenemos la capacidad de sentir lo que siente otra persona. A pesar de que muchas veces la gente tiene esta fantasía y puedes escuchar frases como, es que yo quiero hacer esto para que sienta lo mismo que yo sentí. No, eso no funciona así. Las emociones y sentimientos son procesos muy subjetivos. No tenemos la capacidad para sentir por el otro. Tenemos la capacidad de conmovernos con el otro, que es una cualidad de los seres humanos, que es la que nos permite generar empatía, compasión, solidaridad y toda una serie de acciones, valores que nos ayudan precisamente a generar vínculos. Pero nosotros jamás podemos seguir lo que siente otra persona, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo para que entiendas cómo es esto y por qué cada quien debe asumir la responsabilidad de su vida emocional. Y este ejemplo me lo dio un paciente, porque yo también aprendo con mis pacientes, ¿sí? Si tú estás con un amigo o una amiga, ¿verdad? Y vienen de un almuerzo y tú comiste pasta y la otra persona comió, no sé, huevos fritos, ¿sí? Y van pasando por la calle y ven un evento desagradable que provoque ganas de vomitar, tú vas a vomitar pasta y la otra persona va a vomitar los huevos. El contenido que hay en el cuerpo de cada quien le pertenece es único y eso es lo que va a salir. Entonces, no es que si yo digo que estoy triste, entonces la otra persona se va a poner triste o se va a molestar porque yo estoy triste. Se va a molestar o se va a poner triste porque también tienen sus historias, sus experiencias, que de alguna manera tu expresión emocional le van a mover. Pero eso es de la otra persona. Por lo tanto, no eres tú quien está provocando esas reacciones emocionales. Son sus propias reacciones, las de la otra persona, ¿ok? Entonces hay que tener como mucho ojo con esto porque la cultura nos enseña casi que yo reacciono así, me siento así porque tú has provocado eso. Y no, eso no funciona así. Esto es absolutamente individual. Y el otro ejemplo que te quiero poner para que entiendas cómo cada quien tiene una experiencia emocional
diferente, única, ante el mismo evento, es un caso también bastante común que he tenido en la consulta, sobre todo con los casos de migración. Por ejemplo, cuando una paciente o un paciente ya empieza a participar o le toca comunicarle a la familia que ha decidido migrar a otro país. Entonces imagínate que hay 4 personas en esa reunión: papá, mamá, un hermano y mi paciente. Y entonces mi paciente, que está muy feliz de haber logrado hacer el proyecto de migración, por supuesto eso es un éxito personal, pero cuando hace la comunicación entonces escucha 3 respuestas diferentes. Quizás el hermano le va a decir: oye, qué bueno, me alegro por ti, qué chévere que te vas a ir del país, espero que te vaya muy bien y bueno, poder visitarte pronto. La mamá va a tener una reacción de tristeza, seguramente, porque representa una pérdida importante, porque se va del nido, del hogar, porque es un duelo para la mamá que su hija se vaya a otro país. Así que la respuesta puede estar más asociada a la tristeza, mientras que el padre se va a molestar. Le da rabia porque ¿cómo es posible que hayas decidido irte del país y yo no haya sabido nada y nunca dijiste nada? Y lo vienes a decir ahora que te vas dentro de una semana. Este es un caso típico para que comprendas cómo tu expresión emocional de alegría va a ser interpretada, va a ser recibida o va a disparar otras emociones diferentes en cada persona. A eso me refiero con que no tenemos el poder de generar un determinado sentimiento si yo estoy hablando de ti. Pero recuerda que le vas a recordar a la otra persona que tiene también sus propios sentimientos, sus propias heridas, sus propias experiencias, sus aprendizajes personales con respecto al manejo emocional, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengas muy claro. Así que recuerda entonces estos 3 elementos en la expresión emocional cuando tú quieras decir lo que sientes acerca de cualquier cosa. 1, ¿cuál es tu intención? Si es para comunicar algo que a ti te perturba, te incomoda, te duele, te alegra y quieres compartirlo, porque esto es tanto para lo agradable como para lo desagradable. 2, que las respuestas emocionales de la otra persona le pertenecen, no tienen nada que ver contigo directamente. Y 3, que tú no lees la mente de la gente, así que no sabes cómo van a reaccionar. Anticiparse entonces o quedarse callada o no decir lo que sientes porque la otra persona se va a sentir mal, bueno, eso es anticipación y no lo puedes saber. Hasta que no lo digas, hasta que no lo expreses, no vas a saber cómo eso va a impactar en la otra persona. Pero algo así no es responsabilidad tuya lo que la otra persona va a hacer con sus sentimientos y emociones. Cada ser humano maneja su propia vida emocional, decide qué hacer con ella, tiene sus aprendizajes y decide cómo la va a gestionar. Entonces, en conclusión, ¿qué quiero yo que te lleves de esta frase, verdad? Que te impide muchas veces decir lo que tú sientes con libertad y tranquilidad. Hacer uso de tu derecho a expresarte emocionalmente es autovalorarte y es autocuidado. Si tú no le das valor, si para ti no son importantes tus sentimientos y emociones, si tú consideras que lo tuyo no tiene valor e importancia, ¿quién le va a dar valor e importancia? Entonces es tu responsabilidad contigo darle valor a lo que sientes, piensas, quieres, deseas acerca de una situación, porque eso es parte del proceso de satisfacción de necesidades personales. Y por supuesto, como seres humanos, también nos ayuda a vincularnos de maneras más sanas, el compartir los sentimientos y las emociones, ¿sí? Eso por una parte. La otra cosa que quiero que te lleves es aprender a comunicarte emocionalmente. Sí requiere un entrenamiento, sobre todo en comunicación asertiva y en gestión emocional. Y ambas cosas forman parte del área de psicología y requieren acompañamiento porque cuando la gente está aprendiendo una nueva forma de comunicación, pasan cosas. Pasan cosas afuera, pasan cosas dentro de ti que requieren acompañamiento, guía, soporte, explicación, contención. Así que por eso es importante que busquen la ayuda profesional si quieres aprender cómo expresar tus sentimientos y emociones ante cualquier persona y en cualquier contexto.
Y lo último que me parece lo más importante de este tema de la expresión emocional es que tienes dos opciones desde mi punto de vista. O haces uso de tu derecho a expresarte como la forma sana de buscar tu equilibrio, tu sanidad mental y emocional, o te enfermas. Porque está más que comprobado por múltiples disciplinas de la salud que el no expresarte, el tragarte lo que sientes, el no compartir la carga emocional y compartirla no es que otra persona te va a solucionar eso, es aliviar la carga emocional. El no hacer estas tareas te va a enfermar. Te va a enfermar físicamente y te va a enfermar también psicológicamente. Así que para mí esto no tiene para dónde agarrar más que hacer uso de las leyes de la física universal. Lo que no explota, implota. Lo que no sale, va hacia adentro. Eso significa autodestruirte, aniquilar, exterminar. Pero esa es tu decisión. ¿Qué quieres hacer entonces con tu vida emocional?